¿Te imaginas conectar una impresora al ordenador y necesitar un manual de 100 páginas solo para que funcionara? Puede sonar exagerado, pero durante los años 90, eso era casi la realidad. Cada nuevo dispositivo traía un cable diferente, un conector distinto, un puerto exclusivo. Si comprabas un escáner, necesitabas un tipo de conexión. Si comprabas una cámara digital, otra completamente diferente. Si querías conectar un teclado, un ratón, una impresora o un disco duro externo. Prepárate para un auténtico rompecabezas. Era como intentar abrir 10 puertas con 10 llaves distintas y descubrir que ninguna encajaba. Hoy conectamos un simple cable USB y todo funciona en cuestión de segundos. Es tan normal que ni siquiera pensamos en ello. Pero ese pequeño conector que llevamos en mochilas, bolsillos o escritorios esconde una historia fascinante. Una historia de ingenieros obstinados, empresas rivales y una idea que parecía imposible. Porque hubo un tiempo en el que el USB no existía. Y el mundo digital era un auténtico caos. Bienvenidos a Crónicas Digitales. Esta es la increíble historia del USB, el pequeño invento que consiguió conectar el mundo. Para entender por qué el USB cambió la historia, primero tenemos que viajar a principios de los años 90. Internet apenas empezaba a entrar en los hogares. Windows daba sus primeros pasos hacia la popularidad. Los ordenadores personales comenzaban a formar parte de la vida cotidiana. Y cada año aparecían nuevos periféricos que prometían hacer nuestra vida más fácil. O al menos eso decían los anuncios. La realidad era bastante diferente. Detrás de cada nuevo dispositivo se escondía una pequeña pesadilla. Los ordenadores estaban repletos de puertos diferentes. Puerto serie, puerto paralelo, conectores SAS, 2 para teclado y ratón, SCSI para algunos discos duros y escáneres. Conectores propietarios que solo servían para un único fabricante. Parecía que cada empresa había decidido inventar su propio idioma. Y lo peor era que ninguno quería entender al vecino. Comprar una impresora significaba comprobar primero si tu ordenador tenía el puerto correcto. Si no lo tenía, empezaban los problemas. Adaptadores, tarjetas de expansión, tornillos, configuraciones, reinicios y, por supuesto, los famosos controladores. Los controladores. Si alguna vez instalaste una impresora en aquella época, probablemente todavía tengas algún trauma psicológico. Había que insertar disquetes o CD, reiniciar el ordenador varias veces y rezar para que Windows detectara el dispositivo. Porque si aparecía el temido mensaje de error, podías dar la tarde por perdida. Y si todo funcionaba a la primera, probablemente era porque los dioses de la informática habían decidido sonreírte ese día. Incluso conectar un simple ratón podía convertirse en una aventura. No era raro ver la parte trasera de un ordenador convertida en una auténtica selva de cables. Gruesos, rígidos, de colores diferentes y con conectores que parecían diseñados por personas que jamás habían hablado entre sí. Cada nuevo aparato añadía un problema más. Y cuanto más avanzaba la tecnología, mayor era el desorden. Lo curioso es que nadie parecía cuestionarlo. Era simplemente la forma en la que funcionaban los ordenadores. Pero mientras millones de personas luchaban contra cables imposibles y puertos incompatibles, un pequeño grupo de ingenieros empezaba a hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Y si todos los dispositivos pudieran utilizar el mismo conector? La idea sonaba casi ridícula. Demasiadas empresas, demasiados intereses, demasiados estándares. Convencer a toda la industria tecnológica de ponerse de acuerdo parecía tan probable como conseguir que todos dejáramos de darle la vuelta al USB 3 veces antes de enchufarlo. Sin embargo, alguien estaba dispuesto a intentarlo, y esa decisión cambiaría para siempre la forma en la que usamos la tecnología. Mientras la mayoría de la industria aceptaba aquel caos como algo inevitable, un ingeniero veía las cosas de una forma muy distinta. Su nombre era Ajay Bhatt. Trabajaba en Intel y estaba convencido de que la informática nunca sería realmente sencilla mientras cada dispositivo siguiera hablando un idioma diferente. Su idea parecía simple: crear un único estándar que permitiera conectar prácticamente cualquier periférico al ordenador. Pero convertir esa idea en realidad era otra historia. No bastaba con diseñar un nuevo conector. Había que convencer a empresas que llevaban años compitiendo entre sí para que colaboraran en un mismo proyecto. Y eso era casi un milagro.
Aún así, Intel consiguió sentar en la misma mesa a gigantes como Microsoft, IBM, Compaq, DEC, NEC y Nortel. Todos tenían intereses distintos. Todos defendían sus propios sistemas. Pero también compartían un mismo problema. Si cada fabricante seguía inventando su propio puerto, el crecimiento de la informática terminaría frenándose. Así nació un proyecto que cambiaría la historia. Su nombre era Universal Serial Bus, o, simplemente, USB. El objetivo era tan ambicioso como revolucionario. Un solo puerto, un solo tipo de conexión, un único estándar para casi todo. Además, el nuevo sistema debía ser rápido, barato y extremadamente sencillo de utilizar. Incluso debía permitir conectar un dispositivo sin apagar el ordenador. Hoy parece algo completamente normal, pero en aquella época era casi ciencia ficción. Hasta entonces, muchos periféricos exigían apagar el ordenador antes de conectarlos. Hacerlo en caliente podía provocar bloqueos, errores o incluso dañar el equipo. Con el USB, esa pesadilla empezaba a desaparecer. Otra de las grandes novedades era que el propio ordenador detectaría automáticamente el dispositivo conectado. Sin configuraciones imposibles, sin cambiar interruptores, sin editar archivos extraños y, sobre todo, sin pasar media tarde intentando descubrir por qué la impresora seguía negándose a imprimir. En 1996 apareció la primera versión oficial del USB. Técnicamente era un gran avance, pero el éxito no llegó de inmediato. Muchos fabricantes seguían desconfiando. Los usuarios tampoco entendían muy bien para qué servía aquel nuevo puerto rectangular. Y los primeros ordenadores compatibles todavía convivían con los antiguos conectores. Durante un tiempo, ambos mundos compartieron espacio. Era como ver una ciudad donde convivían carruajes y coches al mismo tiempo. El cambio estaba en marcha, pero todavía necesitaba un empujón definitivo. Ese impulso llegó de la mano de una empresa que, en aquel momento, atravesaba uno de los momentos más importantes de su historia: Apple. En 1998 presentó un ordenador que sorprendió al mundo: el iMac. Su diseño rompía con todo lo conocido, pero había una decisión mucho más atrevida escondida en su interior. Steve Jobs eliminó casi todos los puertos tradicionales. El nuevo ordenador apostaba prácticamente todo al USB. Muchos pensaron que era una locura. ¿Cómo iba un ordenador a depender de un conector que casi nadie utilizaba? Sin embargo, aquella apuesta obligó a los fabricantes de periféricos a adaptarse mucho más rápido de lo previsto. Poco a poco comenzaron a aparecer impresoras, cámaras, teclados, ratones y decenas de dispositivos compatibles. El efecto dominó ya era imparable. En apenas unos años, aquel pequeño puerto empezó a conquistar escritorios de todo el planeta. Lo que había nacido como una idea casi imposible estaba convirtiéndose en uno de los estándares tecnológicos más importantes de todos los tiempos. Y lo mejor aún estaba por llegar. A comienzos de los años 2000, el USB ya había dejado de ser una promesa. Se había convertido en el idioma común de la tecnología. Cada nuevo ordenador incorporaba varios puertos USB. Las impresoras abandonaban poco a poco los antiguos conectores. Los teclados y ratones empezaban a llegar con el nuevo estándar. Incluso cámaras digitales, escáneres y reproductores de música adoptaban aquella pequeña conexión que, apenas unos años antes, parecía una apuesta demasiado arriesgada. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Llegó el pendrive. Hasta ese momento, transportar archivos era toda una aventura. Primero fueron los disquetes, con una capacidad tan limitada que una simple colección de fotografías podía ocupar varios. Después llegaron los CD y los DVD grabables, que ofrecían más espacio, pero también eran lentos, delicados y fáciles de rayar. El pendrive cambió las reglas del juego. Era pequeño, ligero, resistente, y cabía en el bolsillo. Por primera vez podías llevar contigo documentos, fotografías, música e incluso programas completos sin cargar con una caja llena de discos. En muy poco tiempo, millones de personas empezaron a utilizar uno cada día. Y, curiosamente, el protagonista no era solo el pendrive. Era el USB que lo hacía posible. Con el paso de los años llegaron nuevas versiones: USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1.
Cada generación aumentaba la velocidad de transferencia hasta niveles que en los años 90 habrían parecido pura ciencia ficción. Lo que antes tardaba minutos pasó a hacerse en segundos. Y después apareció otro cambio importante. El USB dejó de servir únicamente para transmitir datos. También empezó a alimentar dispositivos. Cargar un teléfono, encender un disco duro externo, conectar una cámara, alimentar un micrófono, incluso un monitor. Todo podía hacerse utilizando el mismo estándar. Y cuando parecía que el USB ya no podía evolucionar más, llegó el USB-C. Un conector reversible, sin importar cómo lo sujetaras, sin darle la vuelta, sin volver a intentarlo. Aunque, seamos sinceros, todavía hay quien consigue fallar al primer intento. Parece que esa habilidad también evolucionó con la tecnología. Hoy resulta casi imposible contar la cantidad de dispositivos que utilizan USB. Ordenadores, consolas, televisores, cámaras, drones, micrófonos, auriculares, discos SSD, automóviles, hasta pequeños electrodomésticos. Un invento nacido para simplificar la conexión entre periféricos terminó convirtiéndose en uno de los estándares más importantes de la historia de la tecnología. Y, sin embargo, la mayoría de nosotros apenas pensamos en él. Conectamos un cable, esperamos unos segundos, y seguimos con nuestra vida. Eso es precisamente lo que diferencia a los grandes inventos. No necesitan llamar la atención, simplemente funcionan. Detrás de ese pequeño conector hay décadas de trabajo, acuerdos entre empresas rivales y la visión de ingenieros que entendieron que la tecnología solo avanza de verdad cuando deja de complicarnos la vida. Ajay Bhatt y el equipo que hizo posible el USB no solo diseñaron un nuevo puerto. Consiguieron que millones de dispositivos pudieran entenderse entre sí. Crearon un lenguaje universal para la tecnología. Y eso cambió el mundo. La próxima vez que conectes un simple cable USB, detente un segundo. Piensa en todos aquellos ordenadores llenos de puertos diferentes. En los cables imposibles. En los controladores que parecían tener vida propia. Y en aquel pequeño grupo de ingenieros que decidió que todo podía ser mucho más sencillo. Porque algunas de las mayores revoluciones de la historia no fueron enormes máquinas ni espectaculares cohetes espaciales. A veces tuvieron el tamaño de un dedo, y cambiaron el mundo para siempre. Si te ha gustado descubrir la historia que se esconde detrás de uno de los inventos más importantes de nuestra vida cotidiana, suscríbete a Crónicas Digitales y acompáñame en el próximo viaje al pasado tecnológico. Porque detrás de cada objeto que usamos todos los días, siempre hay una historia increíble esperando a ser contada.